Pues nada, mis hermanos, tormentas. Después de la tormenta o del huracán, continuamos esta serie titulada Tormentas en medio de una temporada de tormentas y huracanes con un mar Atlántico, Caribe muy activo y con sus aguas muy calientes. Los títulos de los 3 sermones con el de hoy son Antes de la tormenta, En medio de la tormenta y Después de la tormenta. Y así como en las tormentas físicas naturales, seguimos las recomendaciones de los gobiernos de qué hacer antes, en medio y después de la tormenta. Así también nuestro Dios y Señor nos invita a hacer un examen consciente de cómo me preparo para confrontar las diferentes tormentas de la vida, la cual ocurren cada día de diferente forma, frecuencia e intensidad. ¿Qué es lo que típicamente ocurre cuando pasa una tormenta u huracán? La familia Miranda se activa, ¿sí o no? Porque todos somos Miranda. Salimos a mirar. Salimos a decir qué pasó con el vecindario, qué pasó en la ciudad. Y hay algunos que dicen, no hay muertos, no hubo una tormenta. ¿Escucharon eso? ¿Han escuchado eso? No se cayeron los postes de energía, fue una tormentica. Porque somos sangrientos y queremos ver sangre, y queremos ver muertos y queremos ver destruida la ciudad. Y fuera de eso, mi hermano y mi hermana, empieza la página amarilla de las televisión a través de sus presentadores, que empiezan entonces con todo lo negativo. La tendencia de ver cómo quedan las calles, si hay luz, si no hay luz, si hay inundación, si no hay inundación, si hay muertos, etcétera, etcétera. Si están los supermercados abiertos, las gasolineras. Y entonces escuchamos y vemos en los noticieros algunos amarillistas, ruina total, total devastación. La Florida fue arrasada por un huracán y solo le pegó a un pueblo. Porque ese es el amarillismo, mi hermano. Y a veces la gente de Colombia nos llama a decir, ¿cómo están ustedes? No, si el huracán pasó a 300 millas de nosotros. Por acá solamente llovió un poco. No, pero es que dicen que la Florida está destruida. Claro, porque ese es el mensaje amarillo que vende la prensa, que vende el noticiero. Y nos contagiamos de ese negativismo, de esa actitud negativa, mi hermano y mi hermana. ¿Sabían ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que antes y durante la tormenta no pasan muchas muertes? ¿Cuándo ocurre? Después de una tormenta física, natural. ¿Por qué? Por la imprudencia de nosotros. Porque salimos a caminar cuando hay cables de la luz tendidos y electrocutan a la gente en el agua. Porque nos cortamos con las cosas que hay debajo del agua. Hay animales que salen y hacen su agosto con nosotros. Porque creemos que no está inundado, y cuando llegamos a una parte, ¿qué creen? Está inundado y muchos carros se inundan, mucha gente se ahoga, otros, de ver el shock de lo que ha pasado, les da un ataque al corazón y se mueren. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, sí hay que tener mucho cuidado después de una tormenta. Y así como aprendemos, mi hermano y mi hermana, a levantarnos de las adversidades y consecuencias negativas de una tormenta u huracán, Dios nos recuerda que nuestras vidas también pasan por temporadas de huracanes, ya sean físicos naturales, emocionales, psicológicos,
y espirituales. Dios quiere enseñarnos a sobreponernos y ser restaurados. ¿Cuál es la idea, mi hermano y mi hermana? Resistir. Lo vuelvo a decir. ¿Cuál es la idea, mi hermano, antes, en medio y después de una tormenta? Resistir. ¿Dónde dice eso, pastor? La Biblia lo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Corinto y le dice en este versículo en particular: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra tentación usted la puede reemplazar por una tempestad, tormenta, huracán, que es significado de lo que es tentación. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis que resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar lo que estás viviendo. Dios está en control, mi hermano. Es lo que nos dice el versículo. Si Dios permite un huracán físico, si Dios permite un huracán emocional, psicológico en la vida de cada uno de ustedes, o en la mía, si Dios permite un ataque espiritual, una tormenta espiritual en tu vida, Él sabe que ustedes y yo lo podemos resistir. Porque Él nos da el control. Él nos da la fuerza para superarlo. ¿Y por qué? Porque ya hemos tenido experiencias de otros huracanes, de otras tormentas, y las hemos superado. Y cada día nos hacemos ¿qué? Más fuertes. Así como los árboles, así como las plantas, así como las palmeras, se fortalecen por el viento, el azote del viento y la lluvia, así nosotros, mi hermano, nos fortalecemos por cada paso de tormentas que tengamos. Y Dios es fiel en el cumplimiento de esta promesa de que nos invita a resistir. Pero hay algo muy interesante, mi hermano y mi hermana. Quizás ustedes lo han leído o quizás no. Pero quiero que vayamos a una historia maravillosa que se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Usted se devuelve de ahí donde estaba en Corinto y llega a Hechos. Y hay una historia muy particular que le sucedió al apóstol Pablo. Hechos, capítulo 27. Y quiero leer ese trozo de historia para que ustedes hagan la conexión de tormentas con la experiencia del apóstol Pablo y los que estaban con él en un barco al cual les tocó una tormenta. Hechos 27, verso 13 al 44. Lo leo. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo narrando su propia experiencia. Y soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ya en ese entonces, ya mi hermano tenía el nombre de las tormentas, ¿sí o no? Interesante. Que eso no es nada nuevo, no es nada moderno. Allá en el primer siglo, ya una tormenta tenía su nombre, Euroclidón. No le ponga ese nombre a sus niños, por favor. Ok. ¿Qué significa Euroclidón? Diferente, que era una tormenta diferente a las que estaban pasando por ese lugar. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda,
Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a tirar la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos las velas y las cuerdas del barco. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya hablábamos o habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En otra palabra, ellos ya se contaban como muertos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea que si usted se va a los versículos 9 y 10, Pablo les había dicho a ellos: no zarpemos, no nos vayamos, porque hay algo que viene allá atrás. ¿Sí? Como cuando ustedes escuchan a la televisión, la radio, los gobernantes, la gente del mar, le dicen: no salgan en veleros, no, el mar está picado, se van a perder vidas si ustedes se tiran a la mar porque la mar está picada, hay muchos vientos, hay mucha fortaleza y una barca pequeña no va a poder sobrevivir y los que vayan ahí posiblemente pierdan sus vidas. No, la gente se tira. Ay, qué va, los meteorólogos, miren cómo está todo tranquilito, aquí no hay viento, aquí no, pero allá adentro sí. Y ahí es donde está el problema. Y entonces Pablo les había sugerido: no vayamos todavía, pero por cabezón dijo: no, nos vamos rodando aquí la isla poquito a poquito y después nos metemos a alta mar. Pero aquí entonces Pablo les recuerda eso. Pero entonces en el versículo 22, guiado por el Espíritu Santo, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche, y aquí viene la parte interesante de la palabra de Dios, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es el ángel de Dios? Jesús. Jesús lo visitó ahí en el barco. Y escuchen lo que le dijo Jesús a Pablo en el verso 24. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque, dice Pablo, yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Si Él lo dijo, Él lo hará. Mi hermano y mi hermana, cuando usted va al Antiguo Testamento, en Números capítulo 19, usted va a encontrar estas mismas palabras que está usando el apóstol Pablo aquí en este versículo, donde Dios dice: Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, lo hará. Amén. Mi hermano, y hay 50 versículos que hablan de esa misma condición de Dios, diciendo en todos los versículos de la Biblia, diciendo: confíen en mí, porque si ustedes confían en mí, yo haré por ustedes esto. Y sucesivamente. Por tanto, dice en el versículo 25: oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida
14ª noche. ¿Cuántas noches estuvieron en la tormenta? 14 noches. Y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, es decir, que estaban a 15 pies de agua. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquirle al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, al que cuidaba y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras de la esquirla y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de alguno de vosotros perecerá. ¿De quién son esas palabras? De Jesús en el capítulo 5 de Mateo. Todo esto tiene, mi hermano, teología profunda para entender la confianza que tiene Pablo en ese Dios, el cual es el Dios nuestro. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Pablo en ese momento? La Santa Cena. Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Y se acordaba entonces de la multiplicación de los peces y los panes que había hecho nuestro Señor Jesús con una multitud. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acortaron a parar si pudiese la nave. Total, mi hermano y mi hermana, que ahí sigue el cuento. Pero la historia es interesante, mi hermano y mi hermana, porque Pablo, mi hermano y mi hermana, es el que pone Dios para que dé a estas 275 personas que estaban en la nave, que habían perdido toda esperanza de salvación. Aún el apóstol Pablo, mi hermano y mi hermana, que conocía a Dios, a Jesús, quien era el piloto de su vida, de su barca, y entonces él, mi hermano y mi hermana, también tenía miedo por su vida. Y cuando mi hermano y mi hermana, usted y yo entendemos que Pablo le está diciendo a esta gente: mira, Dios está en control de todo. Y está en control de su barca, es decir, de tu vida. Por eso hay que entregar, ¿qué? El timón de nuestra vida al capitán del barco. Amén. Y yo me acordaba esta mañana escribiendo esta parte, y viene a mi memoria un coro de escuela dominical que aprendí a los 7 años. Tú el piloto, yo el timón, aleluya. Tú el piloto, yo el timón, aleluya. Nuestra barca guía al Señor, aleluya. Nuestra barca guía al Señor, aleluya. Continúa el coro, mi hermano y mi hermana, pero es interesante que como nuestros maestros de escuela dominical, leyendo esta historia, sacan una canción y la ponen en la boca de niños y de niñas de una edad tan joven como yo, para que desde esa edad
pudiésemos identificar quién era el piloto de nuestra barca y decirle: tú eres nuestro piloto, tú eres el que guía nuestra vida. Por lo tanto, le damos gloria a Dios porque Él es el piloto de nuestra barca. Por esta razón y muchas más, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a los Corintios. Recuerda que estábamos en Hechos, ¿verdad? Ahorita pasamos a 2 de Corintios, capítulo 1. Y quiero que leamos este pedazo de historia para hacer la conexión de Hechos capítulo 27 con 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al 11. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en cuanto en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de la aflicción, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando de Hechos capítulo 27. Trayendo a la memoria la tormenta que, ¿verdad? Y entonces termina diciendo en el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Wow! Poderosa palabra, mi hermano y mi hermana. Por eso, mi hermano y mi hermana, 3 cosas le comparto acerca de este pedazo de texto de 2 Corintios 1, 3, 6, para que lo tengas en cuenta. Primero, consolando, confortando a otros. Dios Padre, a través del apóstol Pablo, nos recomienda a confortar, a consolar a otros en sus tribulaciones. Y lo he dicho una y lo digo otra vez: tribulación es una sombrilla de problemas que usted y yo tenemos en la tierra. Miles de problemas y necesidades confrontamos día por día, año por año. Nosotros debemos recordar siempre las palabras de nuestro Señor Jesús en Hechos 20:35. Hay más gozo en dar que recibir. La pregunta es: ¿cómo ayudar a las víctimas de un huracán o tempestad a hacer frente a una situación con esperanza? Lo primero es presentar a Jesús, quien está al mando, en control de todo lo creado. Ya Pablo lo había dicho en Hechos capítulo 27, 19, que él tenía el control de lo que estaba sucediendo en la creación. Aún Pablo, mi hermano y mi hermana, había perdido las esperanzas de seguir vivo. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, en medio de un huracán o después de un huracán,
sentimos como que no tenemos fuerzas. Pastor, se acabó todo. ¿Qué es todo? Ay, la casita, eso se recupera, mi hermano. Ay, el carro, eso se recupera. Ay, ese televisor que me costó tanto, eso se recupera. Pero estás respirando. Y aquí lo más valioso no es lo material, aquí lo más valioso es tu vida. Y la mayoría de gente, mi hermano, pierde la vida por algo material. Gente que usted y yo hemos visto en la televisión, mi hermano y mi hermana, un viento de 130 millas por hora y salen y que amarrar una barca. Camán, deja que la barca se vuele, pero no pongas tu vida en riesgo por una bendita barca, mi hermano. Pastor, ¿la debo? Pues sí, pues la vuelve a deber. Pero tu vida vale más que una lancha, tu vida vale más que una casa, tu vida vale más que un negocio. Come on, mi hermano. ¿Para qué recuperar el negocio cuando usted lo está velando? Tontería, ¿no? Y así pasa, mi hermano y mi hermana. Por eso nosotros al que presentamos es a Cristo. Cristo es la solución a todos los problemas del ser humano en esta tierra física. Pablo contaba con el Dios Todopoderoso, el Dios que consuela, el Dios de la esperanza real en toda situación y necesidad. Pablo los exhorta en el versículo 22 del capítulo 27 de Hechos a tener buen ánimo. ¿Qué es tener buen ánimo, mi hermano? Que tengan esperanza. Dios nos consuela para consolar a los demás. Dios nos bendice para bendecir a los demás. Y Dios nos da para compartir con los demás. Lo segundo, mi hermano y hermana, es compartiendo la recuperación. Los versículos 6 y 7 que leímos de 2 de Corintios capítulo 1. La recuperación después de una tormenta física, emocional o espiritual puede ser corta o larga, mi hermano. Escucha la palabra que digo. La recuperación de cualquier tipo de tormenta en tu vida puede ser corta o puede ser muy larga, dependiendo de algo, de la actitud que usted tenga para recibir lo que pasó. ¿Qué es actitud, mi hermano y mi hermana? Es la forma suya de sentir y de ver las cosas, no a la manera del hombre humano, sino a la manera del Dios de la creación. Porque el Dios de la creación te dice, hay esperanza. Mientras esté respirando, mientras tenga vida, hay ¿qué? Esperanza. Porque no hay esperanza cuando usted esté debajo de 3 metros. No hay, ahí no hay nada. Ahí hay un cuerpo pudriéndose. Pero mientras usted y yo respiremos, mientras usted y yo tengamos vida, hay esperanza. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, en el versículo 22 dice, ten ánimo y tengan esperanza. Y en la segunda parte es, compartiendo la recuperación, depende de su actitud con que usted o yo tengamos en recuperarnos. Dios, por medio de la experiencia del apóstol Pablo, nos invita a seguir su ejemplo. Miremos la actitud de Pablo, mi hermano, en el versículo 20 de Hechos capítulo 27. ¿Qué dice Pablo en el versículo 20? Ya habíamos perdido ¿qué? Toda esperanza de salvarnos, de vivir. Pero cambió su actitud en el versículo 22. Acá cambió la actitud de Pablo. Una actitud pesimista en el versículo 20. Tiene una revelación del Espíritu Santo y le dice, Pablo, cambia de actitud, papá. Y entonces exhorta no a hundirnos en la desesperación, no a hundirnos en la ansiedad, en la preocupación, sino que nos exhorta, mi hermano, entonces en el versículo 22, a que tengamos una actitud diferente. Escuchen, dice Pablo, muchas de nuestras tempestades no las escogemos nosotros.
Ellas llegan, surgen sin darnos cuenta, pero ustedes, hermanos y hermanas mías, igual que yo, sí podemos escoger nuestra actitud. La idea es resistir. Ser resistente a la adversidad significa mirar en lo que aún tengo o me queda. Pastor, el viento se llevó las ventanas y se llevó todo lo que tenía, pero le queda el coco. Vuelva a reconstruir. Hay esperanza, reconstruya, vuelva a comprarlo poquito a poco y vuelva a poner las ventanas y vuelva a hacer eso. Es un esfuerzo, pero quedó algo. No se concentre en lo que se perdió, concéntrese en lo que se quedó. Y lo que se quedó, lo más importante es que mi vida, mi salud, mi familia está respirando, está viva, está protegida. Lo demás Dios nos dará la fuerza y la bendición para recuperarnos y para ayudar a recuperar a otros. Mi hermano y mi hermana, una mala actitud, es un ejemplo que les doy, es como una rueda de carro ponchada. No llegará muy lejos a menos que la cambies. Pues mi hermano, esa experiencia la viví esta mañana. Se me ponchó una rueda, mi hermano, en pleno Turpine a las 6:40 de la mañana, viniendo de asistir una muerte en Homestead. Aquí donde estoy, mi hermano, no he dormido 2 horas, porque estuve casi toda la noche afuera y la madrugada, por causa de mi trabajo, por supuesto, no por gusto. Pero venía yo cantando al Señor cuando escuché ¡pam! Y yo no vi nada en la carretera, estaba limpia. Y entonces estos carros modernos tienen una alarma. Entonces suena una alarmita, ¡pum! Y miro el tablero, dice, se está desinflando la rueda. Y a salirme del Turpine, llegué a una gasolinera en la 40, Bell Road, y me metí. Si yo hubiera tenido una actitud negativa, me quedo en el Turpine esperando a que alguien venga a recoger. No, sí, yo llamo a AAA y vienen y me asisten. Pero ¿a qué horas me asistirían? Lo otro, mi hermano y mi hermana, con una mala actitud, llamar a mi esposa y responsabilizarla por tu culpa, mire lo que me pasó. Y a crear problemas. O rascarme la cabeza y quedarme deprimido ahí en el carro. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y el chapulín ya se murió. Por lo tanto ya no existe. ¿Cuál fue mi actitud? Me arremangué la manga, saqué el repuesto, empecé a sudar como loco, como negro, y entonces a zafar la rueda, a levantarla, a hacerla, a meterla una, meter la otra. Y después de que eso sucedió, llamé a mi esposa y le dije, tuve este accidente, pero ya voy para casa, porque tuve una actitud diferente, y eso hace la diferencia frente a cualquier tormenta. Esto fue una tormenta pequeña. ¿De qué me libró Dios, mi hermano y mi hermana, más adelante? Yo no sé. No sé, mi hermano, porque Dios no me da esa respuesta. Pero si sucedió eso en esa carretera, posiblemente más adelante algo peor me iba a suceder y me dijo, te tengo acá. Esa es la manera en que yo veo al Dios Todopoderoso que nos protege y nos cuida, mi hermano y mi hermana. Y esto es lo que Pablo está haciendo con 275 personas que iban con él en ese barco, animándolos, dándole esperanza y presentándole la solución. ¿Quién era la solución? Cristo. Es la misma solución que usted y yo tenemos, mi hermano y mi hermana. Porque en vano usted repite la promesa de Filipenses 4:13 si no tienes a Cristo como el control y el Señor de tu vida. Por eso, mi hermano y mi hermana, Pablo nos recuerda que debemos nosotros en este momento de buscar y dar
consuelo y ayuda, pero con una actitud diferente. Dios nos consuela, mi hermano, para consolar a los demás. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos da para compartir. Y es compartiendo la recuperación de nuestras vidas, de nuestra realidad, en la que usted y yo resistimos, pero con una actitud completamente diferente a la que tiene la gente sin Cristo. Amén. Amén. Y lo tercero, mi hermano y mi hermana, que es lo más importante que hay en estas tres condiciones, es confiar en Dios. En una palabra, fe en acción. El punto universal de referencia para resistir es confiar. La Biblia nos enseña qué quiere decir confiar en Dios. Y les voy a dar aproximadamente 6 versículos de los muchos en los cuales usted confía en Dios y le da la respuesta la Biblia. Les dejo la tarea de que usted anote los versículos y los lea en su casa esta noche cuando esté tranquilito. Confiar en Dios quiere decir reconocer que Dios es digno de tu confianza y de tu alabanza. Salmo 33, versículo 21. La confianza en Dios es un proceso permanente, basado en la relación personal con Él. Efesios capítulo 3, versículo 17 y Hebreos capítulo 3, versículo 14. Confiar en Dios significa depender únicamente de Jesucristo para su salvación personal. Romanos capítulo 3, versículo 22. Confiar en Dios significa estar seguro de Él, aunque no lo puedas ver. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Confiar en Él, es decir, en Dios, es reconocer que Él sabe lo que es lo mejor, que tiene todo bajo control y que te entregas a su plan. Lucas 1, verso 38. Y por último, mi hermano y mi hermana, leo la experiencia de Pablo en medio de la tormenta. En Hechos capítulo 27, nos regresamos a Hechos capítulo 27, y usted y yo encontramos, mi hermano y mi hermana, cómo este hombre confió en Dios y cómo lo confiesa delante de esta gente y en el pueblo que llegaron. Hechos 27, leo desde el versículo 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, la barca. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ese ángel era Jesús. Y Jesús le dice en el versículo 24, Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, ninguno va a morir. Verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, es decir, tengan esperanza. ¿Por qué? Porque Pablo confía en Dios, que será así como Él lo ha dicho. Amén. Si Él lo dijo, mi hermano y mi hermana, Él lo hará. En conclusión, mi hermano y mi hermana, cada vez que algo doloroso sucede en nuestras vidas, sea tormenta física o natural, emocional, psicológica o espiritual, tenemos una opción. Una, podemos correr hacia Dios, como lo hace la mayoría, ¿sí o no?
Cuando hay una tormenta, un ciclón, cuando hay un terremoto, cuando hay escasez de algo, cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando hay violencia, la mayoría de nosotros, ya sea porque conocemos a Cristo como Señor y Salvador, o por religión, o por algún otro concepto, buscamos a Dios. Y ustedes son testigos, mi hermano y mi hermana, de las crisis que ha tenido este país. Por ejemplo, un 9/11, ¿verdad? Septiembre 11, 2001, cuando las dos torres gemelas de Nueva York fueron destruidas por un ataque. Cuando el Pentágono fue golpeado por otro avión. Y otro avión iba para la Casa Blanca, pero lo desviaron los pasajeros a Filadelfia y se cayó allí. Esta nación, la mayoría, buscó a Dios. Y los templos se llenaron de gente. Hubo un avivamiento. ¿Cuánto duró? Quizás un año. Pero ahora, ¿dónde está la gente? Distraída. Pastor, hay que gozar la vida. Cuando ya esté de retiro, vuelvo a la iglesia. ¿Vuelve a la iglesia? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué energía? ¿Con qué salud? Es ahora donde buscamos a Dios. Amén. Podemos correr hacia Dios. O lo segundo, podemos correr de Dios. Hay dos preposiciones aquí, ¿verdad? Una es hacia Dios, que nos acerca a Dios, y hay la preposición de alejarnos de Dios. Y en este momento en que estoy predicando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? 17 de septiembre del año 2023. Esta sociedad ha corrido de Dios. Y por eso todos los males que nos están viniendo. Porque no hay Dios. La palabra de Dios se cumple en Romanos 3. Tu pecado, te castigará. El alejarnos de Dios es un pecado. El no confiar en Dios y no dejar que Él sea el timón de nuestra barca, el capitán de nuestra barca, ha hecho que esta nación esté declinando y declinando y declinando hasta llegar a ser una nación como una de Latinoamérica o peor que Latinoamérica. Allá vamos. A menos que el remanente pida a Dios que haya un avivamiento en esta nación y surja de las cenizas de la fe y sea una vez más una nación fuerte. La restauración después de cada tormenta es parte del proceso de sanidad, y esta se da en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Mi hermano y mi hermana, cuando usted y yo venimos a este santuario, se convierte en un hospital, buscando restauración para después de cada tormenta. Créalo. Muchos de los que estamos aquí, mi hermano y mi hermana, estamos pasando por tormentas. Identifícala. Y muchos de nosotros que estamos viviendo tormentas por un día, por una semana, por un mes, por un año y algunos por años, es porque no le han confiado esa tormenta o tormentas al capitán de su barca. No han creído 100%. Y el deseo de Dios es que tú le creas 100%. 99.9 no le sirve a Dios. ¿Me crees o no me crees?
Y este es el tiempo, esta es la hora, mi hermano, de que como iglesia nosotros digamos, Señor, estamos en un hospital de restauración de la fe. Y en ese hospital de la restauración de la fe yo traigo mis tormentas y las deposito al capitán de mi barca. Tómala, es suya. Y dame la fuerza y el poder para que a través de estas tres formas en que usted me enseña este día a resistir mi fe y a poner en práctica la palabra de Dios, es que yo sea consolado y confortado por otros para que a la vez yo haga lo mismo el día de mañana. Es para que ustedes y yo, mis hermanos y mis hermanas, compartamos la recuperación que Dios ha hecho en nuestras vidas y compartamos con ellos de la manera en que Dios ha recuperado y ha restaurado nuestras vidas, pero en base a confiar en Dios, en poner nuestra fe en acción. Muchas veces nos olvidamos de quién tiene el control de todo. Nos olvidamos de que Jesús es el capitán del barco. Vienen los vientos y las olas a nuestra vida y nos preocupamos, nos estresamos y sentimos que no podemos más. ¿Será que estamos queriendo manejar nosotros nuestro barco? ¿Será que hemos olvidado quién es el capitán y que bajo su dirección estamos seguros? Así como el apóstol Pablo animó a los que estaban con él y a los marineros de aquella embarcación, por el poder de Jesús y del Espíritu Santo, te animo a que juntos le dejemos el control de nuestras vidas a Jesús. Hay esperanza. Hay esperanza para aquella tempestad que usted está atravesando, para aquella tormenta que estás viviendo por un día. Yo la viví esta mañana por segundos. Pero Dios me dio una actitud de decir, mira lo bueno. El carro no se volteó porque fue la rueda de al frente y yo venía a 75 millas por hora. Que pudo haberse volteado el carro. Que pudo haber golpeado a otro carro. Y Él me libró de eso. Y esa actitud me hizo cambiar y decir, Señor, gracias por lo que me has dejado. El carro está intacto. Solamente me costó 30 minutos cambiar la rueda. Y ensuciarme las manos y sudar un poco, pero pues, nada. Dios nos invita a tener una actitud correcta frente a las tormentas de la vida y a superar cualquier desánimo, cualquier ansiedad, cualquier preocupación o estrés o depresión. Hay que levantarnos y decir, Señor, yo cambio en su nombre el rumbo de esta tormenta y te la entrego a ti y confío en usted. Por eso esta canción que he escogido para el final de esta charla es precisamente de un hombre, Oscar Medina, un mexicoamericano que escribió esta canción preciosa y nos invita a reflexionar. Entrégale tu barca al capitán de tu vida. Amén. Si quieres, párate y canta conmigo esta canción. Cuando las olas vienen en tu barca y el viento del huracán guía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar,
Recuerda, marinero, quién es tu capitán. Estás en alta mar, te has perdido tu rumbo. O brújula consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado, es tu capitán. Tu capitán. Y a marinero, dale en el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Sí, Señor, recordamos que tú eres el capitán de nuestra vida. Nunca olvidaremos. Y ayúdanos a mantenernos firmes, confiando en ti. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo. Capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Señor, recordamos a través de esta canción que el capitán marinero eres tú. Sí, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a recordarlo con el poder de tu Espíritu Santo. Que cuando nosotros estemos pasando por tormentas y tempestades, al tener al capitán marinero y estas tormentas, escuchar la voz del capitán marinero, Jesús, el Señor, esas tormentas bajarán de intensidad y luego habrá bonanza en el mar de mi vida. Señor, mira la agitación de la gente. Mira alrededor de nosotros, aún dentro de nosotros, cuánta agitación hay en nuestras emociones. Cuántas cosas contradictorias hay en nuestra mente, pensamientos, ideas, filosofías, razonamientos. Pero es necesario entregarle al capitán de nuestra vida esas tormentas y esas necesidades, para que usted las cubra y para que nosotros podamos vivir en paz en medio de las tormentas. Señor, ayúdanos, danos la capacidad de creer y de confiar.
solamente en Jesús. Ruego, Señor, que mis hermanos y mis hermanas tengan una semana victoriosa en el poder de Jesús. Que recordemos, Señor, que estas tormentas son pasajeras dependiendo la actitud que tomemos frente a ellas. Ayúdanos a tener la actitud correcta a cualquier tormenta, bajo cualquier circunstancia o intensidad. La actitud de ser hijo de Dios, de ser hija de Dios, nos da la seguridad de decir como el apóstol Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, quien me da la fuerza para hacerlo. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra y el honor, y bendigo a su pueblo con todas las bendiciones del cielo, de la tierra y del mar. Que no falte nada. Que Jesús sea vuestro pastor y sea vuestro capitán marinero esta semana. Sí, Señor. Y sus hijos lo creen y lo dicen. Amén. 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 Amén.